nombre es Manuel Castro, yo soy asesor financiero en LD Finanzas, ¿bien? Una plataforma digital que ofrece alternativas de inversión, ahorro, pagos internacionales a todo el público en Latinoamérica, que somos una de las principales fintech de Argentina con más de 130.000 clientes y más de 500 millones de dólares operados a lo largo del año. Hoy me acompaña Julieta Giordano, quien es fundadora del estudio contable Infocus. Ella es contadora y MBA y es especialista en planificación fiscal y en dirección estratégica. ¿Cómo andas, Juli? ¿Todo bien? Muy buenas tardes a todos. Gracias, Manu, por la presentación. Bienvenidos a todos a esta charla. ¿Te parece que comencemos? Dale, buenísimo. Vamos a arrancar presentando. Ahí se ve. Perfecto. Bien. Bueno. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá y a LB Finanzas también por esta charla, por esta propuesta de charla compartida que engloba estas dos miradas de planificación fiscal y flujo de fondos y a la vez poder conocer herramientas financieras que optimizan el dinero de las empresas. Es una charla que achica la brecha de desconocimiento que muchas veces existe para poder implementar una gestión financiera dentro de las pymes. Bueno, como bien me presentó Manu, soy Julieta Giordano. Combino mi experiencia de dirección del estudio contable, analizando casos y definiendo estrategias de planificación fiscal con una comprensión profunda del trabajo real que implica construir flujos de fondos confiables dentro de las empresas. En este sentido, esta combinación, digamos, tanto técnica como de gestión y dirección, es como trabajamos en Infocus. Desde el área de estudio contable nos enfocamos en planificación fiscal, tanto desde el lado de contabilidad como de impuestos, principalmente nacionales y provinciales, que son los que más carga tributaria generan en las empresas. Y desde el desarrollo organizacional acompañamos a las empresas a que logren justamente implementar sus flujos de fondos confiables. Ahora, ¿para qué sirve tener un flujo de fondos confiables y cómo se relaciona con la planificación fiscal? Bien, conocer la liquidez es la base de las decisiones financieras. Es lo más relevante para las empresas y la planificación fiscal juega un rol muy determinante. Para esto vamos a ver algunos números de incidencias. Esto es una charla, digamos, al menos los chicos iban a aportar herramientas financieras bien puntuales, pero esta cuestión, digamos, de planificación fiscal y flujo de fondos, la idea es que tomen conciencia de la relevancia, ¿no? Entonces, analizando algunos escenarios, y también por rango de facturación, digamos, para que cada uno pueda reconocerse en cuál está, pero, por ejemplo, en un escenario de ventas hasta $750.000, la incidencia del impuesto a las ganancias puede ser del 7% de las ventas. Entonces, y así, en un escenario de ventas de $2 millones, por ejemplo, un 10% de ventas, y en 5 millones el 13% de las ventas. Todos estos montos son relevantes y el rol que ocupan en, digamos, el flujo de fondos es poder conocer anticipadamente la disponibilidad de este dinero, ya que en realidad cuando trabajamos con planificación fiscal lo que hacemos es ir proyectando, ¿no? Y conocer de antemano, y no cuando tengo la obligación a pagar ya al vencimiento, conocer de antemano cuánto va a representar, digamos, el impuesto a las ganancias, que es uno de los impuestos más relevantes dentro de mi empresa. Entonces, yendo un poco más en detalle a cada una de las cuestiones, la planificación fiscal
es un proceso continuo que se realiza durante el ejercicio. Las claves son, por ejemplo, tener la contabilidad al día. ¿Por qué digo un proceso continuo durante el ejercicio? Es muy habitual que determinadas empresas conozcan cuánto van a tener que pagar de impuesto a las ganancias cuando está por vencer, que en términos generales, si cierran el ejercicio en diciembre, es a mediados del año siguiente. Y si se enteran en ese momento cuánto es lo que tienen que pagar, ya no hay posibilidades ni de anticipar, o a lo mejor tenían un dinero que estaba comprometido a pagar y lo gastaron. Entonces, digamos, esto del proceso continuo es desde que inicia el ejercicio. La clave es tener la contabilidad al día, que es tener la contabilidad mensual. Y dependiendo de la empresa, si llevan contabilidad interna, es importante que los asesores contables, que eso es lo que hacemos desde la parte de desarrollo organizacional, que puedan acompañar al equipo administrativo a que lleve una contabilidad al día y que esa contabilidad esté auditada para poder justamente confiar en ese flujo de fondos posterior. O sea, fíjense cómo se relaciona una cosa con otra. La planificación fiscal, base de la contabilidad. El flujo de fondos también base de la contabilidad al día. Respecto de proyecciones de impuesto a las ganancias, y esto es un poco cambiar el foco de presentar impuesto a las ganancias, no presentarlo, sino conocer cuánto tengo que pagar de impuesto a las ganancias cuando ya vence, es cambiarlo y anticiparlo durante el ejercicio. Los cortes, teniendo una contabilidad al día, por ejemplo, tenés un semestre que ya es cierto, pero lo que se puede ir haciendo, o como trabajamos, digamos, las proyecciones, es haciendo la proyección tanto de ventas como de costos variables y costos fijos de toda la estructura de la empresa para poder conocer también ese impuesto, ir haciendo proyecciones, o sea, hasta el fin de año, que se van ajustando bimestralmente o trimestralmente. En este punto también es muy importante los asesores que los acompañen, porque muchas veces las empresas no tienen dentro de su equipo administrativo o dentro de su gerencia administrativa el conocimiento necesario para poder llevar adelante un modo de trabajo de este estilo. Básicamente lo que permite esto es conocer cuánto voy a pagar de impuesto a las ganancias, por ejemplo, en distintos momentos de proyección. Supongamos un ejercicio regular hasta diciembre, el primer corte se hace en junio y se proyecta el segundo semestre, entonces yo ya desde junio tengo una estimación. La voy ajustando en septiembre, en octubre, en diciembre. Así todo, ya en diciembre puedo conocer ese impuesto determinado que voy a pagar en 6 meses. Entonces, la posibilidad acá es que ustedes conozcan cuánto van a tener de carga tributaria por impuesto a las ganancias de 6 meses a un año antes, digamos, y poder gestionar financieramente ese dinero. Y si ustedes gestionan ese compromiso de pago, claramente también lo pueden ir invirtiendo, lo pueden ir ahorrando e invirtiendo. Esto es lo que respecta a planificación fiscal. Después van a tener unos minutitos de preguntas, así que voy a pasar al otro tema y después... Perdón, Juli, te interrumpo. Podemos ver recuerden preguntas. Perdón, Juli, te interrumpo. Recuerden que pueden dejar sus consultas en el chat y la vamos a ir leyendo luego a medida que vayamos terminando por ahí los segmentos o al final de la charla. Así que nada más recordar eso. Gracias, Juli. Bien, gracias, Manu. Entonces, ahora, ¿cómo relacionamos planificación fiscal con flujo de fondos? Por lo que vimos, la planificación fiscal y por las incidencias que mostré al principio, es que conocer anticipadamente, por ejemplo, el monto de impuesto a las ganancias, es una posibilidad de
invertir un 7% de las ventas, o un 10 o un 13, dependiendo del rango donde estaban encuadrados a nivel de facturación y relación con la tasa, ¿no?, de impuesto a las ganancias. Obviamente esto es, digamos, un ejemplo para abrir una conversación sobre posibles números y porcentajes. Como ustedes sabrán, el impuesto a las ganancias se calcula sobre ventas menos toda la estructura de costos de una empresa, y no es para nada lineal, y digamos varía muchísimo de una empresa de servicios a una industria, etcétera, ¿no? Pero esos números son como para que ustedes vayan mirando una posibilidad del impacto del impuesto a las ganancias en el flujo de fondos. Bien, ahora, ¿qué es un flujo de fondos? Un flujo de fondos es la posibilidad de conocer mi disponibilidad, es decir, el dinero líquido que voy a tener disponible, sea a fin del mes que viene, por 3 días, por una semana, o si voy a tener un dinero ocioso por 6 meses, por ejemplo, en el caso que hablábamos antes. Y también me permite gestionar si el dinero actual y el a cobrar futuro me va a permitir cubrir mis obligaciones. Y en caso que haya un excedente, ahí tenemos, digamos, la capacidad de invertirlo. Entonces, el flujo de fondos lo que muestra es la liquidez real de una empresa. Y conocer la liquidez real de una empresa permite hacer una gestión financiera. Que esto es otra gran como barrera, digamos, que algunas pymes sufren, que a lo mejor tienen un negocio que, además de su core operativo, mueven mucho dinero, sea de terceros o propio, y tienen grandes posibilidades de inversión, pero al no tener claro su flujo de fondos, al no tener claro si el dinero es suficiente para sus compromisos o no, pierden posibilidades de inversión. Las claves para poder tener un flujo de fondos confiables es saldos reales y conciliados. Conciliados es este cotejo para que la información sea confiable, es decir, que mi sistema me refleje el saldo que tengo en todas mis cuentas de inversión, en los bancos, en las cuentas corrientes con proveedores y deudores. Esa gestión de diferencias, digamos, que muchas veces, a veces por errores, digamos, de carga o falta de información, luego nos sorprenden y los compromisos a pagar son más de los que pensábamos. Entonces, es importante que la administración, o sea, primero que la gerencia administrativa pueda asegurar que la administración tenga unos procedimientos de conciliación, ¿no? Y no que solamente se concilie para cuando hay que presentar un balance. Bueno, entonces, saldos reales, esto me refería a saldos de dinero, ya sean cuentas de inversión, en bancos, cheques en cartera, cheques emitidos, etcétera. Las cuentas corrientes, esto es lo que decía, los saldos de deudores y proveedores conciliados, digamos, con los deudores y proveedores. Compromisos identificados. Acá es no solo deudores y proveedores, sino, por ejemplo, una gran cuestión que afecta los flujos de fondos de las empresas son, por ejemplo, los acuerdos entre socios o las cuentas particulares con socios. Muchas veces un socio presta dinero a la empresa, pero ese préstamo no está reflejado, digamos, en la contabilidad, o no está reflejado y no está previsto tampoco en el flujo de fondos. Entonces, esas son cosas que van afectando, que la propuesta acá es construir un flujo de fondos con toda la información para realmente poder tomar decisiones de inversión si hay excedentes, ¿no? Bueno, entonces, hay toda una parte como hablábamos antes con el corte de ganancias. Si ya tenemos un semestre transcurrido, tenés todo lo cierto y una disponibilidad, pero también al proyectar ventas y gastos, también podés proyectar las cobranzas y los pagos, que es bastante diferente, porque no, o sea, una cosa es vender y otra cosa es el periodo que tarda las personas en
en poder pagarme, ¿no? Entonces, ahí entra, y acá también es clave, por ejemplo, los sistemas que se utilicen para administrar el flujo de fondos y el conocimiento de las personas, digamos, de los administrativos, básicamente, que trabajan en la empresa, para poder presentar informes que tengan en consideración todas estas aristas que fuimos hablando. Bien, y por último, esta cuestión de los escenarios. Esto es muy importante porque, por ejemplo, otra gran resistencia, digamos, que me encuentro al proponer esta cuestión de proyectar es que, por ejemplo, en Argentina es muy incierto todo, entonces, ¿para qué vas a proyectar? Bueno, el beneficio de proyectar, independientemente de que después el escenario se cumpla o no, es que al poder presentar escenarios, es decir, un escenario favorable, uno neutro y uno desfavorable, te permite hacer el ejercicio de en qué situación estaría tu empresa y qué decisiones se abren, si estás en un escenario o en otro. Entonces, lo que te permite es margen de maniobra también y como una velocidad más rápida a la hora de tomar decisiones cuando algún escenario se convierte en real. ¿Por qué? Porque ya lo estuviste analizando. ¿Está? Entonces, bueno, básicamente estas son las claves para poder construir un flujo de fondos y poder conocer la liquidez. Bien, ahora Buenísimo, Manu, Juli. no sé si... Aprovecho si querés que tenemos una pregunta por parte de Daniela, que pregunta, ¿cómo puedo conocer la tasa efectiva de impuesto a las ganancias que estoy pagando? Bueno, eso es como lo que comentaba antes, que en cada empresa la realidad es que el impuesto a las ganancias se calcula por las ventas menos todos los gastos, eso te da un impuesto determinado. El impuesto determinado se paga después se paga o antes, con anticipos de ganancias, retenciones, percepciones y después hay un saldo a pagar. La tasa efectiva de impuesto a las ganancias es justamente conocer ese impuesto determinado antes de todo lo que fui pagando, calculado sobre las ventas. Entonces ahí los números que vimos al principio, que es esto de la incidencia, es hacer ese cálculo, es el impuesto determinado de impuesto a las ganancias dividido en las ventas y es cuánto me representó en este ejercicio. Impecable, Juli. Bueno, veo que no hay otras preguntas, así que si quieren, para no irnos de tiempo, vamos a pasar a la otra sección, ¿bien? La sección que la llamamos Estrategias para Empresas en el Mercado Local. ¿Qué vamos a hablar, digamos, más que nada en esta sección? Bueno, la dividí en dos partes. En primer lugar es, bueno, qué hacer con esos pesos, con ese flujo que, como dice Juli, que si nos organizamos, que empezamos a tener un flujo de fondos, que tenemos un saldo certero, ¿qué podemos hacer en el mercado argentino para colocar esos pesos de la mejor manera? Y por último vamos a mostrar algunas estrategias para poder evitar, bajo ciertas condiciones, el tan odiado impuesto a los débitos y créditos, o impuesto al cheque, como se le suele decir en Argentina. Así que bien, vamos a comenzar un poco comentándoles cuáles son las colocaciones de corto plazo que tenemos disponibles en el mercado de capitales argentino y que les va a servir para poder justamente colocar estos saldos líquidos que van a tener capaz que por 1, 7 días, 14 días o incluso un poquitito más. Principalmente nos encontramos en el mercado con tres instrumentos, ¿bien? Lo vamos a ir viendo luego uno por uno. Caución bursátil, tal vez alguno lo ha sentido nombrar, LECAPS, MONCAPS, por ahí puede ser un poco el instrumento que menos se conozca, pero hoy puede estar un poco de moda con el Tesoro haciendo licitaciones quincenales, y fondos comunes de inversión, que creo que es un poco ya hoy moneda corriente por parte de todos los inversores argentinos o por parte también de todos los empresarios, que de alguna u otra manera terminan siempre haciendo algún fondo común de inversión, por lo menos a través del banco. El principal objetivo de estos tres instrumentos, como les decía, es que el dinero tenga algún rendimiento, pero priorizando la liquidez, porque es dinero que tal vez podemos llegar a necesitar dentro de 2 días, dentro de 3 días, o incluso puede ser que lo necesitemos el mismo día por un error en los cálculos. Entonces, lo que vamos a priorizar en estos instrumentos va a ser la liquidez,
pero al mismo tiempo generar un retorno sin dejar, digamos, el dinero líquido parado sin hacer nada. Muchas veces el costo de oportunidad que uno suele ver asesorando empresas es que es cero, ¿no? Que la mayoría por ahí de las empresas, por una cuestión de tiempo, por una cuestión tal vez de falta de conocimiento, o porque no tienen con quién asesorarse, terminan dejando los pesos a la vista, ¿no? Sin remunerar. O como mucho por ahí en una cuenta al estilo un Mercado Pago o una cuenta remunerada del banco que hoy están pagando tasas del 13-14% anual. Por lo cual la idea es mostrarles algunos instrumentos que, aún manteniendo esa liquidez, le va a permitir generar unos saldos mayores. Vamos a empezar un poco con el concepto de caución bursátil, que no es tan conocido por ahí en Argentina. Este instrumento se opera, digamos, a través del mercado de capitales, para lo cual ustedes lo que van a necesitar es una cuenta comitente en un broker en Argentina, como puede ser el de finanzas. Y resumido en términos sencillos, es como un plazo fijo cortito. De 1 a 7 días es el plazo que se suele operar, aunque por ahí también se pueden encontrar la posibilidad de realizar cauciones bursátiles a plazos mayores, digamos 14, 21 días. Pero el grueso, la verdad, que de las operaciones se realizan de 1 a 7 días. Como bien les decía, es parecido a un plazo fijo en el sentido de que es un préstamo bien cortito. Voy a sacar acá el banner, así se ve bien el dibujo. Bien. Es un préstamo de dinero, bien, a muy corto plazo, días, que tiene atrás como garantías valores negociables. Es decir, ¿qué se entiende por valores negociables? Se puede entender un bono, se puede entender una letra, se puede entender acciones, se pueden entender acciones de afuera, obligaciones negociables, digamos, hay una multiplicidad de valores negociables que sirven como garantía para estos préstamos cortos. Entonces vamos a tener dos partes. Por un lado vamos a tener al colocador, que va a ser aquella persona que va a prestar los fondos, es decir, que va a exigir una tasa por esos fondos. Y por otro lado vamos a tener al tomador, quien va a tomar esos pesos, va a dejar en garantía títulos valores, como les decía, y a cambio le va a pagar una tasa fija. ¿Bien? Entonces, esto al tener atrás el respaldo de títulos valores, es lo que nosotros le decimos en el mercado de capitales, la tasa libre de riesgo. ¿Bien? ¿Por qué libre de riesgo? Porque atrás está respaldada por títulos. Títulos que a su vez tienen un aforo. ¿Bien? ¿Qué me refiero con esto? Que si uno tiene, por ejemplo, 100 pesos de acciones de YPF, lo máximo que puedo tomar prestado, por ejemplo, por esos 100 pesos son 70. Es decir, que tengo un margen extra por si los activos que yo tengo caen de valor. Sencillamente, entonces, repasando un poco, vamos a tener una persona con un excedente de fondos, que es un colocador, y del otro lado vamos a tener una persona con un faltante de fondos, que es el tomador. El colocador le va a prestar los pesos a un plazo determinado, medido en días, normalmente 1, 2, 3, 7 días. El tomador le va a entregar en garantía unos títulos y al vencimiento lo que va a hacer es el tomador devolver el dinero junto con los intereses y el colocador le va a devolver los títulos. En caso de que el tomador no devuelva el dinero, lo que se hacen es liquidar esos títulos y darle los pesos al colocador, por lo cual es una tasa garantizada. Uno puede estar de cualquiera de los dos lados, ¿bien? No necesariamente tiene que ser un colocador. Uno también puede ser un tomador en caso de, obviamente, contar con una cartera de bonos, de acciones o demás para poder dejarlos en garantía. Muchas veces también la tasa de caución se compara con el giro descubierto del banco, porque hoy, digamos, es una tasa que normalmente uno lo devuelve en un día, en 2 días o en 3 días. Es algo que utiliza justamente cuando tiene un descalce en el flujo de fondos que necesita cubrir con inmediatez, pero que al otro día ya va a estar cubriendo, digamos, ese déficit. Entonces, uno en mercado de capitales puede estar en cualquiera de los dos lados en términos de caución bursátil, puede estar como un colocador o puede estar como un tomador. Recuerden que si tienen preguntas pueden ir dejándolas en el chat, así luego la vamos leyendo. Voy a pasar ahora a otro instrumento que pueden llegar a tener para colocar ya a tasas un poquito superiores. Vamos a ver luego un comparativo de tasas como para que tengan una referencia, que son los famosos LECAPs o BONCAPs. LECAP es letra, BONCAP es bono, son las famosas letras capitalizables del Tesoro en pesos, ¿bien? Que son títulos de deuda, normalmente a corto o mediano plazo, que los emite el Estado Nacional Argentino, ¿bien? Es decir, quincenalmente el Estado va haciendo licitaciones y va realizando emisión de nuevos títulos. En este sentido, uno le presta al gobierno y te pagan intereses que se van capitalizando, desde el monto inicial hasta el vencimiento. Y funciona en la práctica también como una especie de plazo fijo. Esto sí, normalmente se compara mucho con el plazo fijo porque ya los plazos son un poquito más largos que la caución. Vieron que yo decía que la caución era de 1 a 7 días o 14 como muchos.
Ya cuando nos vamos a la LESCAP o a la BONCAP, estamos hablando por ahí de plazos de 30 días, 60 días, 90 días o más. Digamos, es un instrumento por ahí de colocaciones más de mediano plazo, aunque también tenemos algunos de corto plazo. Ahora, la pregunta de ustedes es, si yo ya tengo el plazo fijo, conozco el plazo fijo, ¿por qué me voy a meter en algo que no conozco? Bueno, porque estos instrumentos tienen una ventaja con respecto al plazo fijo tradicional. En primer lugar, las tasas suelen ser mejores. Bien, usted sepa que cuando hacen un plazo fijo, atrás el banco, en parte, coloca el dinero en estos instrumentos. Entonces, de esta manera, invirtiendo ustedes directamente, no se meten con un intermediario y van ustedes directamente a adquirir el instrumento. No estamos limitados a 30 días o 90 días, como ese plazo fijo, sino que cuando uno se mete a ver, digamos, la cantidad de LECAPs que hay disponibles para comprar, van a variar de 7 días, 14 días, 20 días, etcétera. Normalmente hay un vencimiento cada 15 días, lo cual a eso, si sumamos un poco lo que les dijo Juli previamente, nos puede ayudar mucho para la planificación, ¿no? Tener algo por ahí para colocar a 15 días, a 45 días, a 92, lo que sea. Es decir, al tener una multiplicidad de plazos nos permite organizarnos un poco mejor que con el plazo fijo. Otra cosa interesante que tienen estos instrumentos es que uno puede salir antes del vencimiento. Por supuesto, no va a cobrar los intereses, o no va a cobrar, mejor dicho, la totalidad de los intereses si no se queda hasta el vencimiento, pero uno tiene la posibilidad de salir antes del vencimiento. No es necesario, 100% necesario, que se compre el título y se lo quede hasta el vencimiento. Que a diferencia del plazo fijo tradicional, cuando uno lo hace, se queda, digamos, el dinero trabado por 30 días, 60 días, 90 días, dependiendo cómo haya uno constituido el plazo fijo. Y por último, otra de las ventajas que tienen con respecto al plazo fijo es que son aforables para tomar caución, ¿bien? Los que le decía previamente. Tal vez vinieron, invirtieron, no sé, por ejemplo, hoy 10 millones de pesos en unas LECAP que vencen dentro de 30 días a una buena tasa, y resulta que mañana tienen una necesidad puntual de 1 millón de pesos, porque tuvieron un error de cálculo, necesitan 1 millón de pesos que lo van a cubrir dentro de 1 o 2 días. Ustedes pueden dejar estos mismos títulos que están generando rendimientos como garantía. Bien, volvemos al slide anterior. Dejamos estos títulos como garantía, pasamos a ser el lado tomador, va a haber del otro lado un colocador que nos va a prestar los fondos y luego cuando nosotros cubramos ese descalce nos devuelven los títulos. Entonces, de esa manera, yo no me había obligado a venderlos antes del vencimiento, no me había obligado a tener que salir a pagar un descubierto bancario que no sé cómo estará, pero debe estar en tasa del 60-70% contra una caución bursátil que está en el 20% anual. Y puedo utilizarlo justamente para esos descalces momentáneos que voy teniendo a lo largo de la semana. Entonces, bueno, como verán, digamos, hay muchas ventajas en relación a lo que es un plazo fijo tradicional. Y lo mismo, estos son instrumentos para los cuales poder acceder van a necesitar una cuenta comitente en un broker, que lo pueden hacer obviamente a través de LB Finanzas. Bueno, no veo que haya consultas, así que voy siguiendo con lo último, que tal vez es un poquito ya moneda común, ¿no? Un fondo común de inversión, no me quiero detener mucho acá, pero en definitiva es un patrimonio colectivo formado por aportes de muchos inversores y que es administrado por un grupo de profesionales, ¿no? La idea de esto es que cuando uno invierte se le dan cuotapartes y esas cuotapartes diariamente van teniendo un rendimiento. Por ahí muy común, el que suele ver la mayoría es el famoso fondo FIMA o el fondo de mercado pago cuando deja la plata, el pionero ahorro del macro, suelen ser los fondos comunes de inversión más comunes en pesos, que son los denominados fondos comunes de inversión money market o de dinero inmediato. Luego tenemos otros tipos de fondos comunes de inversión, como pueden ser fondos comunes de inversión en pesos T+1, como les sabemos decir nosotros. Estos son fondos que si uno pide el rescate hoy, por ejemplo, hoy miércoles, el dinero entra mañana jueves, que por ahí pueden tener un rendimiento un poquitito superior a los money market, pero el plazo de permanencia suele ser un poquito mayor. El money market por ahí te puede servir para 2 o 3 días y estos fondos comunes de inversión T+1 se suelen recomendar para plazos de, aunque sea 15 días, 20 días en adelante. También tenemos, obviamente, otro tipo de fondos comunes de inversión, como pueden ser fondos comunes de inversión en dólares. Mucha gente por ahí tiene los dólares parados durante años, sin saber de la alternativa de fondos comunes de inversión en dólares, que les pueden generar un rendimiento del 4 o 5% anual sin demasiado riesgo. Y también tenemos fondos comunes de inversión de acciones para aquellos inversores que son un poquito más arriesgados.
Buenísimo, voy viendo que se van sumando preguntas, así que las vamos a poner acá y vamos a ir contestándolas una por una. Gracias. ¿Qué montos mínimos tiene sentido colocación de caución a LECAPS y BONCAPS? Bien. Muy buena pregunta. Lo que es caución bursátil tiene un mínimo de 10.000 pesos, por lo cual a partir de ahí se pueden realizar colocaciones. La tasa es siempre proporcional, por lo cual si vos tenés una tasa del 20 anual, ya sea que coloques 1 millón de pesos o 100 millones de pesos, la tasa proporcional es la misma. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, simplemente hay que respetar los mínimos que nos pide el mercado y después de ahí en adelante podemos colocar lo que queramos. Y lo que es en LECAP y en BONCAPS, el mínimo es mucho más chico, estamos hablando de que suelen ser mínimos de 200 pesos, y lo mismo, las tasas son porcentajes, por lo cual si uno coloca 1 millón de pesos al 25 anual o 100 millones de pesos al 25 anual en LECAP o BONCAP, el retorno porcentual es lo mismo independientemente del monto invertido. Bien, tenemos otra pregunta de Mariano. ¿A través del EB se puede ser tomador y colocador de caución? Exactamente, Mariano. Obviamente, para ser colocador, lo único que te vamos a pedir va a ser que tengas los fondos disponibles, y para ser tomador, lo que vamos a necesitar es que tengas alguna cartera, ya sea de bonos, acciones, obligaciones negociables o una combinación de varias, para que vos puedas dejar en garantía y pedir prestado ese dinero. Pero sí, es posible tomar caución. Buenísimo. Bueno. Vamos a continuar entonces, si todo esto queda claro, si no hay más preguntas. Les voy a mostrar acá para que vean un grafiquito que puede parecer un poquitito un chino, pero les traje para que tengan como referencia cuál es la diferencia. Esto lo hice el cierre de ayer, o sea que son datos actualizados al fin del día martes. La referencia de tasas entre las LECAPS, que serían la línea violeta, bien, abajo van a ver en el eje horizontal lo que son los días. Por ejemplo, no sé, yo me paro en 50 días, uno tiene la posibilidad de colocar LECAPS más o menos al 28%, 26,8%, y luego más días, ¿no? Hablando de 250, 300 días, se encuentran por ahí tasas de colocaciones del 30%. Y les traje como comparativa, por ejemplo, la línea naranja, que es el plazo fijo del macro, que se encuentra al 23%, tasa nominal anual, y los plazos fijos del Galicia, Santander, BBVA, que están los tres a la misma tasa del 21%. Como les decía previamente, fíjense que hay un diferencial muy grande respecto de las tasas que uno puede llegar a obtener a través de estos instrumentos en lugar de ir al plazo fijo. Y sin mencionar todas las ventajas que les dije anteriormente, que uno lo puede vender anticipadamente, que lo puede utilizar para tomar caución, y que tenemos una mayor cantidad de plazos en relación a lo que es el plazo fijo. Bien, acá veo que hay otras preguntas. Antes de pasar a la otra sección, vamos a pasar a responderlas, ya que estamos. Roberto, ¿podría dar un ejemplo de las 3 opciones de rentabilidad con una colocación de 10 millones a 14 días para ir rendiendo cada uno? Bien, puedo pasarlo luego porque no puedo poner a hacer los cálculos ahora, digamos, en el streaming, pero luego podemos dejarle una simulación, bien, lo podemos publicar en LinkedIn, dejarles una simulación de cómo hubieran rendido, por ejemplo, o cómo rendirían, mejor dicho, 10 millones de pesos a 14 días en las 3 alternativas. Y luego Esteban pregunta, ¿estos se operan con el oficial de negocio y compramos y vendemos online directamente? Bien, muy buena pregunta, Esteban. Nosotros en LB normalmente le facilitamos toda esta operatoria y lo hacen a través de su ejecutivo de cuentas. Viene a decir, en este caso me pueden pedir a mí, decir, Manuel, tengo 2 millones, 3 millones de pesos para colocar, pasame alternativas. Yo le paso alternativas y luego se olvidan, digamos, y delegan toda la parte de la operatoria, toda la parte de la burocracia atrás en nosotros. Así que desde ese punto de vista es muy sencillo, digamos, la operatoria de las LECAPS, BONCAPS, cauciones y demás. Bueno, para que no se nos vaya un poco el tiempo, voy a pasar a la otra parte, bien, que tal vez les interesa mucho, que es la parte del ahorro impositivo que se puede generar a través del mercado de capitales, a través de su cuenta comitente en el mercado de capitales. Bien, como todos ustedes deben saber y deben odiar, para una cuenta corriente en Argentina, cualquier transferencia se encuentra grabada por el impuesto a los débitos y créditos, bien, siempre que el origen sea obviamente una cuenta corriente. Que en el caso de empresas no hay caja de ahorro, es decir, son todas cuentas corrientes. Cuando ustedes realizan una transferencia a un tercero, por ejemplo, a su cuenta comitente, esa transferencia está grabada por el impuesto a los débitos y créditos, y al mismo tiempo, cuando reciben una transferencia a un tercero, se encuentra grabado por el impuesto a los débitos y créditos. Ahora, tienen que saber que existen otro tipo de transferencias que están exentas del impuesto a los débitos y créditos, que son las famosas transferencias MEP,
que por las dudas, por tema de confusión, nada tiene que ver con el dólar MEP. Son transferencias, un medio electrónico de pago, por eso digamos es la sigla MEP, que estas transferencias cuando ustedes las realizan, bien, por ejemplo a su cuenta comitente o las reciben desde su cuenta comitente, están exentas del impuesto a los débitos y créditos. ¿Tiene una condición esta transferencia? Sí. ¿Cuál es la condición? Que si ustedes realizan una transferencia MEP, el destino de esa transferencia tiene que ser la suscripción a un fondo común de inversión. Bien, lo que veíamos antes. Puede ser un fondo común de inversión en pesos T+1, puede ser un fondo común de inversión en dólares, o puede ser un fondo común de inversión en pesos money market al estilo el FIMA, al estilo del mercado pago. Y lo mismo al revés. Cuando ustedes reciben una transferencia MEP, el requisito es que esa transferencia, o ese dinero, mejor dicho, tiene que ser el producido de un rescate de un fondo común de inversión. Por lo cual, mientras el dinero lo vayan enviando o lo vayan sacando de fondos comunes de inversión desde o hacia su cuenta comitente, van a estar exentas al impuesto a los débitos y créditos. Y algo muy parecido aplica, bien, con el tema de los e-checks, bien. Hoy uno cuando realiza un depósito, un e-check, bien, a título de una persona jurídica que está de cobro, lo más probable es que vea que le descuentan el 0,6 del impuesto a los débitos y créditos, le retienen ingresos brutos y le aplican seguramente alguna que otra percepción más. Esos e-checks se pueden cobrar directamente a través de la cuenta comitente sin ningún tipo de retención y sin el impuesto a los débitos y créditos. Tiene un único requisito, bien, o una única condición, que es que esos e-checks no tienen que tener endoso previo, bien. Les doy un ejemplo. Supónganse que yo, Manuel Castro, tengo cuenta comitente acá en LB, supónganse no, porque en verdad es verdad, y Juli me hace un e-check, ¿no? Lo emite Juli con pago a Manuel Castro. Bien, en este caso, el e-check es a mí, es decir, el beneficiario soy yo, que al mismo tiempo soy el titular de la cuenta comitente. Yo puedo endosarlo a la sociedad de bolsa, en este caso a LB, y cuando se acredite no se me va a cobrar el 0,6, no se me va a cobrar el impuesto, la retención de ingresos brutos, y no se me va a aplicar ninguna otra percepción. Es decir, si el e-check que me hizo Juli era de 1 millón de pesos, yo voy a terminar cobrando en mi cuenta comitente 1 millón de pesos. No se me va a aplicar ningún tipo de impuesto. Ahora bien, si Juli, en vez de emitir un e-check donde el beneficiario era Manuel Castro, me dio un e-check que tenía ella un tercero, me lo endosó, en ese caso yo no lo puedo depositar en la cuenta comitente. ¿Bien? Solamente podemos depositar en la cuenta comitente y checks que hayan sido emitidos a uno propio, es decir, al titular de la cuenta comitente. Eso es en la parte, ¿no?, de la entrada. Por ahí en esto puede llegar a quedar mucha duda, así que pregúntenme si quieren ejemplos, lo vamos viendo. Pero lo mismo aplica para la emisión de los e-checks. Cuando uno realiza un pago a un proveedor, bien, que le hace un pago por una transferencia común, está pagando 0,6 de impuestos a los débitos y créditos. En vez de hacer eso, lo que pueden hacer, si ustedes tienen una cuenta comitente, es emitirle un e-check, ¿bien? ¿Cómo es la operación? Nosotros desde la sociedad de bolsa, LB Finanzas, emite un e-check donde el beneficiario va a ser la empresa, por ejemplo, Manuel Castro SRL, y luego la empresa puede endosar ese cheque al proveedor. Y de esa manera se evitó también a la salida de los fondos el 0,6 del impuesto a los débitos y créditos. Ahora, ¿qué requisito va a tener esto? Y obviamente que si yo le pido a LB Finanzas que me emita un e-check por 10 millones de pesos, yo tengo que tener 10 millones de pesos aunque sea en un fondo común de inversión, en una causa bursátil, es decir, no me pueden emitir en descubierto, siempre van a poder emitirme contra el saldo que yo tenga en cuenta. Y el otro límite normativo que existe es que solamente se pueden emitir hasta 2 e-checks por día. Pero bueno, son 10 e-checks a la semana que si uno logra organizarse en toda esa operatoria de depósito de e-check, de transferencia MEP, de saco con otro e-check, nos estamos ahorrando el 1,2% en todas las operaciones. Ustedes hacen la cuenta, van a ver que es un montón de plata. Otra cosa que por ahí no le dije es que para el depósito de e-checks no existen límites. Es decir, mientras los e-checks estén, como les dije, a título del beneficiario, o sea, del titular de la cuenta comitente, pueden depositar lo que quieran. Para el retiro tenemos un límite de 2 por día. Bueno, consultas, creo que estamos justo de tiempo, estaba viendo que me estaba por pasar, así que aceleré un poquitito, como siempre. Acá, Manu, te hago una... Bien. Acá te hago una consulta yo. Por ejemplo, en el caso que dijiste del e-check, que tenía que tener el saldo en la cuenta comitente.
¿ese saldo tiene que estar a fecha de emisión del e-check o a fecha de vencimiento? Muy buena pregunta, Juli. Normativamente, las sociedades de bolsa no pueden financiar a sus clientes, ¿bien? Por lo cual, por más que vos me dejes el saldo a la fecha de vencimiento, en el medio yo te estoy financiando y estoy incumpliendo normativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que el saldo tiene que estar a la fecha de emisión. O sea, si vos hoy querés 10 millones de pesos, tenés que tener 10 millones de pesos en el Fondo Común de Inversión. Bien, gracias. Ahí hay otra consulta del Sol. Sol, hola, una consulta. Cuando recibo el e-check, lo tengo que aceptar en mi banco y endosar ALB para cobrarlo en mi cuenta comitente. ¿Es así? Es exactamente, Sol. Exactamente así. Cuando vos recibís el e-check, nos lo endosás a nosotros, luego nosotros chequeemos que esté todo bien, que no sea de un tercero, como te decía, que no tenga endoso previo, lo aceptamos y luego eso se cobra en la cuenta comitente. Y a la salida va a ser al revés. Cuando nosotros emitimos el e-check, lo vas a ver vos en tu home banking directamente y ahí lo vas a poder endosar al proveedor. Jorge pregunta, ¿los e-checks bursátiles emitidos pueden ser diferidos? No, en estos casos los e-checks tienen que ser al día. Es decir, cuando nosotros te emitimos un e-check de acá, tiene que ser al día, por lo que comentaba previamente de que no podemos, por normativa, financiar a los clientes. Bueno, muchas preguntas, me gusta. Daniela pregunta, la transferencia de MEP es un tipo de transferencia que tengo que activar en mi banco. Muy buena pregunta. Hay algunos bancos, por ejemplo Santander, que tienen el botón directamente para hacer transferencias MEP. Hay algunos bancos, como por ejemplo el BBVA, que no lo tienen, pero cuando uno le muestra el boleto de la suscripción del Fondo Común de Inversión, le devuelven el 0,6 del impuesto a los débitos y créditos. Y hay algunos bancos como el Macro que, por más que el destino sea el Fondo Común de Inversión y por más que esté la ley de que deberían devolverlo, ellos tienen otra interpretación de la norma y no lo devuelven. Entonces eso de transferencia MEP depende mucho del banco que utilice cada uno. Pero bueno, normalmente en la práctica lo que suele pasar es que el banco te lo cobra, pero luego cuando uno le muestra el boleto de suscripción al Fondo Común de Inversión, te lo devuelve. Hay algunos bancos que te lo devuelven en el momento, hay algunos bancos que te lo devuelven diferido. Eso depende mucho de qué tanto uno se pelee con su agente de cuentas en el banco. Buenísimo. No, muchas gracias a ustedes por las preguntas. Juli, ¿alguna duda? Bueno, Manu, escuchándote, la verdad es que, a ver, por ejemplo, cuando hablas de la caución, sí, ¿ahí me escuchás? Te escucho perfecto. Ahí está. Cuando hablabas de la caución, que pueden actuar como tomadores, una situación muy común es recurrir al descubierto y, por ejemplo, la diferencia de tasas entre caución y descubierto es muy representativa a la hora de analizar el costo financiero después de eso, ¿no? Pero también, relacionándolo con lo que hablábamos al principio, lo que tiene de fácil el banco es que te falta plata, tenés un descubierto de tanto y ya está. Pero digamos, ¿cómo pasamos esa facilidad a actuar como tomador en la caución bursátil? Bien, para poder pasar lo que te decía es, uno necesita tener primero algún tipo de cartera de inversión, que puede ser en cualquier moneda, puede ser en pesos, puede ser en dólares, que esos títulos uno los va a poder dejar en garantía para tomar caución. Normalmente lo que suelen hacer muchas empresas es que tienen algunos dólares parados, que forman parte, digamos, de un patrimonio neto a largo plazo, que no es algo que necesiten liquidar, y lo suelen invertir para generar un rendimiento en dólares, pero al mismo tiempo para que esas inversiones les sirvan como garantía para cuando tengan algún descalce en pesos de una semana, 2 semanas o algunos días. Es decir, uno necesita sí o sí para poder acceder a esa tasa barata, porque recuerden que la tasa de caución está al 20% anual a un día, o sea, estamos hablando de una tasa que se encuentra, creo que 40 puntos por debajo fácil de lo que sería un descubierto bancario. Obviamente uno tiene que dejar una garantía, esa es la razón atrás de por qué la tasa es baja. Pero bueno, como le decía, muchas veces uno puede tener una inversión en dólares a largo plazo, a título de la empresa o a título personal, y esas inversiones dejarlas en garantía luego para poder tomar caución y cubrir esos diferenciales que vaya teniendo.
O incluso lo que planteaba antes, al conocer tu costo por impuesto a las ganancias anticipadamente entre 6 meses y 1 año antes, podés guardarlo, dejarlo como garantía de la caución y a la vez poder ser tomador en el caso que lo necesites. Exactamente, exactamente. Cualquier tipo de activos que uno pueda tener por un plazo determinado, ya sea una inversión a largo plazo, o sea, como decís vos, un dinero que uno haya guardado para el pago de ganancias a fin de año, nos va a servir como aforo para poder tomar caución. Bueno, creo que no hay más consultas, hay un agradecimiento. Por lo que veo, no, Franco. muchas gracias. Muchas gracias, dice Franco. Sin conocer estos otros elementos, se queda en fondo como una inversión. Sí, es lo que por ahí le decía previamente, que es muy amplio, digamos, el mundo de las inversiones en mercado de capitales. Y bueno, lo bueno es asesorarse con gente como Juli, con gente como el equipo que tenemos en LB, que nos va a guiar, digamos, todo en este proceso para hacer un poco más eficiente la empresa. Y bueno, creo, Juli, que estamos a tiempo. No hay más consultas. Sí. Así que podemos ir dando por finalizado, digamos, el stream. Muchísimas gracias por tu participación, la verdad, estuvo muy bueno, digamos, el stream sí, en conjunto. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por lo que también dije al principio, de que este tipo de charlas conjuntas, de disparar varios temas que a lo mejor a las pymes les resultan desconocidos, pueden tener gente a mano para acercarse un poco más y achicar la brecha para poder hacer una gestión financiera eficiente. Así que bueno, esperamos en este cortito stream haberles ayudado un poco a despertar la curiosidad. Van a tener todos los datos de contacto en nuestros perfiles de redes sociales, tanto de Juli como mío, como LB Finanzas. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Estamos por finalizado el stream. Así que bueno, Juli, un gusto. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias, Manu. Adiós. Chau, chau, nos vemos.